Ahora sí, José, por aquí estoy. Todos 6 p.m. Qué Aquí puntual, estamos conectados. Qué puntualidad. María. A nadie lo coge el pico y Bueno, placa en estos días. sí, y además es una buena oportunidad para encontrarse con los amigos, así sea virtualmente, Y hasta más seguido, ¿no? hasta más seguido. Bueno, saludos a los que vienen entrando. Soy Oscar Garcés de Cámara Lúcida. Están por arroba Cámara Lúcida Co y por arroba JLR underline fotógrafo. El gran fotógrafo José Luis Ruiz. Dirá, a ti sí te podemos decir maestro, ¿no? En términos eh, generales, totales. En términos de canas. Estamos haciendo este live, cambiamos el horario porque ya pues muchos empezaron a trabajar y de pronto pueden llegar a la casa, sobre todo los fotógrafos que ojalá algunos o la mayoría estén trabajando y escuchar este live, que los que no puedan alcanzar, si no tenemos tanto público, lo pueden ver en el IGTV que queda grabado en arroba camaralucidaco. Igual José lo puede descargar y también publicarlo. Ahí Lo nos haré verán a los mañana. dos. Mañana. Así que para mí pues es un honor y para nosotros en Cámara Lúcida tener a José aquí, no solamente por tantos encuentros que hemos tenido juntos, por tantos eventos que hemos Hemos cubierto juntos, trabajado. especialmente hemos trabajado especialmente eventos de moda en todo el país, sino por todo lo que José representa, porque no siempre tiene la oportunidad. Hemos hablado con muchos fotógrafos que siguen ejerciendo su oficio, José lo sigue ejerciendo, pero no todos se han dedicado a la enseñanza y a la educación en fotografía de producto, fotografía de moda, en iluminación. De hecho, ahorita promovemos tus talleres de iluminación también, Me parece pero perfecto. hay una cosa que inclusive me llama mucho la atención, que tú eres administrador de empresas, ¿no? De AFI, De AFI. exacto. O sea, ser administrador de empresas de AFI lo lleva a uno a ser fotógrafo. ¿Cómo nació ese cambio de vida No, de quizás trabajar en la empresa o primero eras fotógrafo y después administrador? primero fui fotógrafo. Yo empecé ingeniería de producción. O sea, yo tengo media ingeniería de producción encima. mm, y ya le hacía la fotografía. Yo empecé a hacer fotografía. Mi abuelo, que era aficionado, me enseñó desde los 17 años. Me empezó a dar como clasecitas de fotografía. Y ahí me fui yo encarretando con la imagen. Después empecé a estudiar ingeniería y en algún momento supe que la ingeniería no iba a ser lo mío y me cambié de administración, básicamente uno porque me gustaba mucho mi universidad, dos porque podían validarme una gran cantidad de materias que ya había visto, matemáticas y cosas, y porque me gustaba la administración. Entonces di el salto a, a la carrera de administración, la ejercí un tiempo, fui subgerente de una empresa de ropa interior, fue mi primer trabajo y después ya me dediqué totalmente a la fotografía. Bueno, y esa siempre había sido aficionado a la fotografía por tu familia. ¿Qué cámara tenías cuando arrancaste? La primera cámara que compré, que la tuve muchos años, fue una Canon AL1, que era de las cámaras donde venían ensayando el sistema de autofocus. O sea, era manual, pero el sistema era con botoncitos que te ponía el punto, el verde, y ya significaba que estaba enfocado. No tenía el famoso telémetro. Wow. ¿ cuál es el primer trabajo que tú recuerdas como fotógrafo que te diga, bueno, este es el primer trabajo que hice con el que me gané mi primer, no digamos que sueldo, porque los fotógrafos siempre somos independientes y nos toca camellarla mucho. El primer trabajo que facturaste. Yo no sé cuál, porque uno cuando arranca hace muchos trabajos chiquitos, que unas foticos ya, que mi fotografía, mi producto. Yo diría que mi primer trabajo que me consagró como fotógrafo, como que yo digo, aquí arranqué yo, fue un catálogo para Elipse, cuando Juan Guillermo Correa era Oh, gerente de Elipse. sí, qué bien. Y ahí Entonces, arrancaste también con el tema de la moda. y ahí ya ahí venía haciendo moda. Yo arranqué con la moda por un asunto académico. Yo trabajé muchos años con Yurupari desde muy joven. En algún momento yo empecé en Yurupari como monitor en los laboratorios de blanco y negro y le ayudaba a la gente a enrollar los rollos, preparar los químicos, todas esas cosas. Y en algún momento mi primer curso solo fue un taller de fotografía de laboratorio.
Y después me empecé a encarretar y a montar cursos de otras materias y había un curso que se llamaba técnica fotográfica, se me olvidó el nombre ahorita contándote seguramente proceso fotográfico. Y entonces, Sí. creando proceso fotográfico, se me ocurrió que la mejor manera de enseñarle a la gente toda una serie de hacer fotos era la fotografía comercial. Porque en la fotografía comercial, si vos debes cumplir con el objetivo de lo que le has prometido al cliente. Entonces, a partir de eso, empecé a hacer unas fotos de moda con las amigas, llamemos las fotos de moda muy ampliamente, con algunas amigas, para poder como ordenar los conceptos de la materia. Y ahí fui que me metí en el asunto de la fotografía de moda. Bueno, y simultáneamente empezaste con el tema de la fotografía, pero también te hiciste docente. Tú empezaste a hacer docencia Desde desde muy Yurupari, joven. desde Yurupari, yo debo mi trabajo docente a Yurupari. Yurupari fue mi escuela en términos docentes y en términos fotográficos en muchas áreas. Bueno, y esa docencia, ¿qué es lo que más te gusta enseñar? O sea, en general uno enseña muchas cosas de fotografía, pero yo he visto que das muchos talleres de iluminación. Yo, ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más disfrutas enseñando? Ve, yo he recorrido un proceso largo ahí. Yo empecé obviamente en Yurupari, enseñaba fotografía. Puerca, siempre se me olvida que debo traer algo para tomar. Eh, Que te traigan un vino, ¿Cómo? que No, te pueden no. traer un vino, una Ah, cerveza. ojalá. Ya no me atendí. Entonces empecé enseñando a revelar procesos. Yo hice procesos de laboratorio mucho tiempo. Después hice materias técnicas, cámara fotográfica mucho tiempo. Y últimamente me gustan mucho las materias que tienen que ver como con la forma de pensar la imagen. O sea, en UPB en este momento hay fotografía de producto, fotografía de moda. Participo con otros dos docentes de una materia muy bella llamada módulo estilismo. Eh, y últimamente me encanta enseñarle a los no fotógrafos. Más que educar fotógrafos, educar gente a que aprenda a desarrollar una sensibilidad hacia la fotografía o en la universidad, personas que van a terminar trabajando en un equipo de fotografía, ya sea como o maquillador o estilista o el comunicador social que tiene que articular las piezas o el diseñador que va a tener que conseguir un fotógrafo y un maquillador para poder contar su colección. Básicamente hacia ese lado me gusta ahora el trabajo de docente. La única materia que soy, digamos que muy feliz dictando a fotógrafos son las materias de iluminación. Siento Bueno, que hay desarrollado un espacio chévere. ¿cuál es el secreto? Digamos que si entrarán algunos fotógrafos o fotógrafos nos verán esta semana, ¿cuál es el secreto o de cómo puede uno escoger una buena cámara? ¿Y cuál cámara escogerías tú hoy en día? Bueno, no tiene que ser la más costosa, No, pero nunca con me todos los de la estudiantes que costosa. te llegan con un montón de cámaras, ¿qué cámara recomiendas hoy? Yo soy tan malo para esa pregunta, Oscar, te la voy a responder con toda sinceridad. Yo investigo de cámaras cuando sé que tengo que cambiar de equipo. Sí, De resto me desentiendo del tema porque yo no quiero saber qué está saliendo con dos o tres cositas más distintas a lo que yo tengo, pero ¿qué que cámara tienes hoy, totalmente por ejemplo? sueño, ¿sí? Mm, ¿Pero qué cámara tienes hoy? Hoy, yo tengo una Canon Mark IV, creo, una Canon EOS 5 Mark IV. Creo, mira que ni siquiera me sé la referencia de que tengo. Si pudiera la cambiaría a Nikon. Sí. Yo creo más hoy en día en los equipos Nikon que en los equipos Canon. Y de pronto ensayaría Sony, aunque no soy muy amigo del sistema mirrorless, pero no quiero, yo quiero el visor, para mí el visor es fundamental. ¿Y por qué prefieres Nikon hoy en día? ¿Qué te llama la atención de Nikon? Siento que tiene mejor definición, siento que tiene mejor enfoque. Es Mm, más veloz, ¿no? sí, me parece que es mucho mejor cámara y el mercado de Nikon siempre me ha parecido que es un poco más respetuoso con su cliente. Creo que Canon trata de explotar un poquito más al cliente, es más, que vos tengas una línea de 15 cámaras, cada una con una pendejada diferente a la otra, es segmentar demasiado el mercado. Bueno, pero no se vayan a sentir mal los canonistas, que hay muchos No, canonistas enamorados de Canon. las cámaras en realidad son muy buenas, pero yo hoy en día preferiría Nikon. Bueno, y hablando del tema de la iluminación, realmente, ¿qué tiene que tener en cuenta un fotógrafo aficionado, profesional, a hora de iluminar?
O sea, en iluminación enseñas distintos tipos de iluminación, me imagino, según los escenarios. No es para que demos una clase aquí en este momento. Pero si alguien nos ve y le dice, ve, ¿sabes qué? Para iluminar, ten en cuenta esto. Yo hago, voy a hacer una mini clase, 2 minutos. Hay una diferencia fundamental entre iluminar producto y iluminar gente. Eso es una cosa que es clara y que la marco mucho en los cursos. Casi todo el mundo quiere iluminar gente y he desarrollado como todo un cuento de cuáles son los conceptos básicos que uno debería tener. Soy muy enemigo de los esquemas de luz. Entiendo que a los fotógrafos les son muy útiles porque les dan un punto de partida, pero los odio en el sentido de que nunca te van a quedar iguales. Entonces te los venden como una promesa de vos vas a lograr una foto de esta manera y nunca te va a quedar de esta manera porque no tener los elementos para poder ver que hay que ajustar al esquema para que funcione. Eso es como una receta de cocina. El buen cocinero toma esa base y empieza a agregarle y a quitarle y a ponerle de acuerdo a su gusto. Entonces uno tiene que aprender a probar los sabores para poder hacer eso. Las fórmulas de iluminación generalmente no traen ese, aprenda a probar los sabores para que el asunto le quede bien ajustado. 2 minutos. Entonces, digamos, si tú no te llevas por los esquemas y fueras a iluminar a una persona hoy en día, ¿sobre qué te basas? Sobre lo que voy viendo y lo que tengo que corregir. Yo empiezo, monto una luz o monto 2 o 3 y tengo claro qué quiero y empiezo a ver y a corregir lo que voy viendo. Yo me puedo, tomando una foto, las primeras fotos, 10, 20 fotos, 30 fotos, disparando, mirando, disparando, mirando, moviendo, hasta que llego al punto de lo que quiero. Hay veces que lo armo y al del primer clic lo armé como lo necesitaba y va para adelante. Depende de lo complejo que sea. Bueno, ¿eso es una iluminación de una persona o de producto también? Yo ilumino los dos. A mí la docencia me ha enseñado a hacer de todo de alguna manera para poderlo explicar. Entonces, cuando ilumino producto, obviamente lo ilumino de una manera distinta con equipos distintos. O sea, pueden ser las mismas luces, pero los accesorios que van al frente son totalmente distintos. Y hoy en día, si pudieras escoger o recomendarle a alguien, le dirías, compre flashes o compre luces continuas. Si quiere hacer video, luces continuas. Si quiere ser fotógrafo, yo seguiría con los flashes. A mí me encantan los flashes, los amo. Aunque hay fotógrafos que han hecho un trabajo un poco más teatral o más cinematográfico de pronto con el tema de las luces continuas. Sí, pero yo te puedo hacer iluminación cinematográfica con luces de flash. Es un asunto de cómo se maneja la luz más que de los mismos equipos de iluminación. Uno también ve muchos fotógrafos que trabajan con luces cinematográficas, pero iluminan como si fuera flashes. O sea, no, la esencia de la luz cinematográfica es algo muy bello. Yo estoy preparando un curso de eso, todavía se demora, porque me parece que hay un asunto que hay que explorar en profundidad, lo que llamamos lo cinematográfico para fotografía. Creo que necesita un trabajo de análisis chévere. ¿Cuáles son esos últimos cursos que has estado dando? Que yo sé que en esta época seguramente mucha gente te ha llamado o lo has hecho online con tus estudiantes y que sientes que este cambio de estar en la universidad, hacerlo vía Zoom o Teams o Meet o por celular, ¿cómo has sentido ese cambio como tal? Bueno, el cambio me tocó obligado. Como docente universitario, obviamente cuando nos encuarentenaron a todos, terminamos trabajando en plataformas y vi que el asunto no era tan complejo como uno podía de pronto parecerlo. Digamos, desaparecieron todas las prevenciones que podría tener al respecto. Y descubrí que era fácil de pronto explicar ciertos temas y enseñar ciertas cosas. Entonces me puse a montar ciertos cursos. He montado una iluminación. Yo tengo una iluminación que doy personalmente, que está parado en este momento hasta que podamos reunirnos y hacer las sesiones finales. Pero he dictado unos de teoría de iluminación y les pongo un ejercicio. Hoy, por cierto, alguien estaba haciendo el ejercicio y es un ejercicio con un potencial hermoso. Les pongo a iluminar una esfera negra en un fondo negro, ¿sí? Y a que vayan probando todos los efectos del triángulo de iluminación, de la luz de fondo, la luz de efecto. Me van mostrando y les voy corrigiendo. Y uno se va dando cuenta al final del ejercicio que entendieron una mano de cosas que eran fundamentales de la luz. Volviendo a lo cinematográfico, el triángulo de iluminación es la base de la iluminación cinematográfica. Si entendés ese triángulo de iluminación, entendés en mucho sentido la iluminación cinematográfica como tal. Entonces, y tengo uno muy bonito que se llama 7 microproyectos para mejorar sus fotografías, que es ponerles a hacer unas tareas muy básicas
para uno entender mejor la forma, el volumen, la imagen que se puede fracturar en el sentido de que no hay una relación uno a uno, entender los primeros movimientos de lo fotográfico que fueron la nueva visión, la nueva objetividad, el pictorialismo y aprender a pensar como pensaron los fotógrafos en algún momento histórico. Ese curso me parece muy bello, es muy sencillo porque los contenidos son como unas cápsulas de 20 minutos, 30 minutos y es vaya, haga y piense como pensaba este momento, este personaje sobre esto. Entonces es como llenar al participante una serie de pertrechos de pensar la fotografía de diferentes maneras. Eso me parece muy bello. ¿Y cuáles son, ahora que lo mencionas, esas maneras que tú lo pones a pensar? Digamos, para que nos entiendan un poco, si alguien quiere hacer el ejercicio, ¿cómo es el ejercicio de la esfera negra primero y del Son dos triángulo? Yo cosas sé que aquí no distintas. vamos a dictar la charla, son muy distintas, pero vayamos a lo inicio. ¿Cómo es el ejercicio del triángulo por si alguien que La no es historia, fotógrafo quiere hacerlo? la historia del triángulo y la esfera es poner uno hace el montaje, pones una esfera negra, compré una pelota de icopor, la pinté y la puse en un sinfín negro y empieza uno y le pone la luz principal, después le pone una luz de relleno, después le pone una luz de efecto, jugás y subís y bajás el fondo, siempre teniendo cuidado de no perder la forma de la esfera. El reto inicial del ejercicio es no perder la forma de la esfera. Al final ya puede perder la forma, el volumen, la textura, pero inicialmente es conservando la. Entonces es un reto muy bonito y en una escala muy pequeña donde es muy fácil manipular todo. Bueno, y lo otro que es el tema pictórico. O sea, te El, inspiras en autores, en artistas, en pintores, en Generalmente fotógrafos para... fotógrafos. Este curso está inspirado en fotógrafos y el de 7 microproyectos. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de los principales movimientos fotográficos, ¿qué hacían los pictorialistas? Los pictorialistas eran unos tipos que trucaban la imagen, que convertían la imagen en algo distinto, poniendo elementos delante de la cámara para que la imagen se dibujara y se vieran los elementos borrosos. Eso es un resumen súper rápido. Después llegaron los de la fotografía directa y tiraron todo eso al traste y querían una foto tomada con la menor intervención posible, pero con la mayor claridad posible. Ahí hay un salto de pensamiento radical. Y después llegaron los otros dos movimientos que fueron lo que llamamos la nueva fotografía. Y ellos empezaron a indagar sobre una manera más precisa de ver o buscando aumentar las cualidades del objeto o mostrándolo desde puntos de vista totalmente desconocidos. Entonces uno es como, venga, ya no lo puedo mostrar así, tengo que mostrarlo de una manera totalmente diferente. Ese es uno de los tantos microproyectos, de los 7. Wow. Y los proyectos tuyos personales, ¿cuáles estás trabajando ahora? En este momento de cuarentena no he hecho mayor cosa. Básicamente me dediqué a leer, a planear cursos, leer un poquito de todo. Mm, y venía haciendo uno que me pareció muy bello, que era el de 9 formas de hacerte un retrato. El proyecto era muy bello, alcanzamos a hacer 2 versiones, porque era un trabajo que implicaba mucho estilismo, mucha preproducción de lo que se quería realizar. Yo espero cuando acabe toda esta historia poder volver a retomarlo. Bueno, ¿y cuáles son las 9 formas de hacer un retrato, Cada uno es por distinto, ejemplo? porque de alguna manera el proyecto nació como tratando de encontrar nuevas formas de hacer fotos. Uno se va como acomodando a ciertas fotos que le parecen fáciles de hacer o que le gustan hacer. A mí particularmente el retrato en fondo gris con una luz media lateral me parece una cosa espectacular. Usted me ve en mi Instagram y ese retrato aparece de manera recurrente. Pero quería como explorar nuevas formas de hacer retrato. Entonces de ahí creé el proyecto de 9 formas. Entonces ahí hay estilismos, mezclas de estilismo, mezclas de luz. También al final uno empieza a mezclar como a forzar la modelo a adquirir otras actitudes diferentes frente a la cámara, ¿sí? Es eso, es un taller, para mí eso es un taller, un ejercicio de experimentación, buscando nuevas formas y siempre que lo terminábamos el equipo matados porque habíamos logrado una imagen de alguna manera diferente a lo que ya veníamos haciendo. Bueno, y yendo ya un poco al tema que propusimos para esta charla, pero que es interesante conocer un poco en qué estás, qué andas haciendo. Eh, ¿Cómo has sido, cómo has vivido? Y yo sé que te tocó pasar de la fotografía análoga a la digital, ahora que mencionaste que tenías un autofocus, el principio del autofocus. Mm. ¿Cómo fue ese paso tuyo de lo análogo a digital? Que yo sé que algunos fotógrafos aún conservan la parte analógica
y revelan y amplían y copian. ¿Cómo fue ese cambio y en qué momento se dio? A mí ese cambio se me dio fácil porque algunos amigos me llevaron de la mano. Uno tiene que agradecerle a los amigos. Juan Carlos Ochoa, por ejemplo, que es un gomoso de la fotografía, muy estudioso, empezó como a estudiar lo digital y en la medida que me iban apareciendo pequeños proyectos que yo podía hacerlos en lo digital, de alguna manera él me asesoraba técnicamente a dar ese salto. Entonces, para mí no fue tan complejo en ese orden de ideas. Yo hice laboratorio del color mucho tiempo. Yo antes de llegar a digital, por ejemplo, todo lo que era color, todo mi proceso lo hacía yo. Hoy en día yo no volvería a hacer un laboratorio color por ninguna razón, o casi por ninguna razón, tampoco hay que ser tan extremistas. Eh, pero se me dio muy fácil y me parece que era una cosa maravillosa, pues uno poder ver lo que estaba haciendo. Obviamente era una locura. Inicialmente usted tomaba una foto y había que esperar 20 segundos a que la cámara la cargara para poder tomar la siguiente. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que eso lo hice en un trabajo, en un catálogo de niños. Eso fue doblemente loco, pero bueno, al final funcionó. Y esa primera cámara digital que usaste, no sé si te acuerdas, ya que no te acuerdas de la que tienes hoy, ¿de No, cuáles te acuerdas en el momento? era una Sony, pero no me acuerdo qué cámara era. Bueno, y en ese proceso, como en el que estamos ahora, ah, que lo propusimos un poco de la imagen en cómo será cubrir eventos en esta época de eventos 100% digitales, hablemos un poco de cómo fue la experiencia para llegar a eso, de ser fotógrafo de pasarelas, donde nos sentábamos a cubrir eventos de moda y desfiles Y a cuidar el puesto, por todo el país y a cuidarnos el puesto. y a cuidarnos el ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la vivías? ¿Qué tenías que tener en cuenta para hacer unas buenas fotos de pasarela? ¿Y qué va a pasar con eso? Hablemos inicialmente de lo primero. Pues para mí, primero que todo, fue una época muy bella. Digo, fue una época muy bella en pasado porque yo cubrí eventos para la revista InFashion y obviamente esa revista, como muchas otras, desaparecieron, ¿sí? Pero gracias a eso, yo creo que yo tuve mi aproximación más bella a la moda a partir de fotografiar pasarelas. Porque de todas formas, por más que vos estés preocupado, vos lo sabes más que yo, por más que uno esté preocupado porque la foto salga y salga bien, hay desfiles que uno perfectamente disfruta lo que está pasando frente a la cámara. O sea, había desfiles que usted simplemente estaba tomando fotos, pero había desfiles en que usted decía, ¿qué es esto tan maravilloso que yo estoy fotografiando? ¿Qué es ese vestido? ¿Qué es tal cosa o qué es tal otra? Esa aproximación a la moda en el momento en que la moda se le presenta al público, me parece que fue algo muy bello que me tocó vivir durante varios años. Y me acercó mucho como a sentir la moda de una manera mucho más real, ¿sí? Esa parte la recuerdo mucho. Peleé mucho por iluminación en muchos eventos. Yo me acuerdo que me fajaba en mi blog sendos mamotretos explicando por qué esa luz no había funcionado y dónde estaban los parches, etcétera. Y de alguna manera creo que esa carreta funcionó. Al final muchos de los eventos tuvieron muy buena iluminación y era muy chévere ir a trabajar en ellos. Bueno, ¿y qué piensas de lo que puede ocurrir ahora? O sea, que básicamente esta ley nació en esa conversación de que, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora los fotógrafos? ¿Cómo vamos a cubrir eventos? ¿Qué pasará con eventos que son básicamente lives o son transmitidos en directo ah, por, por distintas plataformas? ¿Tú qué piensas de cómo podremos llegar a hacer eso? ¿Cómo serán los cubrimientos, por lo menos en un tiempo corto, ¿no? Yo todavía no tengo A claro, corto y mediano plazo. yo todavía no tengo claro qué vamos a cubrir. Tengo claro que el formato cambió radicalmente y hay que prepararse para ese cambio de formato y básicamente lo que tenemos que hacer hay que hacerlo antes de que el evento ocurra. ¿En qué orden de ideas? Vos vas a tener un evento digital que transcurre en cierto margen de tiempo y tenés que tener muy claras qué necesidades de imagen tenés para suplir las diferentes cosas que sucedan en ese evento. Para muchos es obvio, hay que tener fotos de catálogo para poderle mostrar el producto al comprador, ¿sí? Pero todo el mundo entonces va a subir fotos de catálogo, o sea, ese evento se volvió entonces un multicatálogo desde diferentes frentes y desde diferentes industrias. ¿Qué más imágenes tiene que complementar eso? Van a haber unas imágenes de campaña, dónde van a ver esas imágenes de campaña y cómo se van a mover para que la gente que está involucrada en el evento pueda participar o cómo voy a utilizar esas imágenes para que sean un gancho para que de pronto la gente participe y vaya y esté en mi espacio virtual.
en el evento, porque es que ese evento va a transcurrir en esa pantalla que ustedes están, o sea, en la pantalla que te estoy viendo, en la pantalla que me estás viendo, en la pantalla que nos están viendo, ¿sí? Está todo el mundo metido ahí. Y eso hace que el asunto se vuelva de una complejidad grandísima, porque el ruido termina metido en el mismo aparato. O sea, cuando uno iba a la feria real, a los eventos reales, uno muchas veces se sentía atosigado porque había información por un lado, información por el otro, información. Aquí la información, ¿cómo va? ¿Sí? Termina toda metida en el mismo aparato, terminan todos metidos en el mismo formato. ¿Cómo se van a diferenciar? Ahí hay un asunto que creo que no lo hemos pensado lo suficiente. Nosotros vamos, o me imagino mucha gente está pensando, necesito fotos de catálogo, necesito fotos de tal cosa, necesito fotos de tal otra, ¿sí? Pero el articular eso necesita un trabajo para que sea una experiencia de mercado exitosa para los que están ahí montados. Ahí arrancan Pero las sí, preocupaciones. por eso, pero si fueras a cubrir un evento, ¿qué tendríamos que tener en cuenta hoy? Sabemos que hay mucha Mm, incertidumbre, pero te dicen, bueno, hay que cubrir ese desfile donde no hay gente. Esta semana conversaba con Luca Lázaro y que tú lo mm, conoces también. sí. Él decía que realmente esa experiencia no se podía cambiar por nada. Pues que la experiencia de cubrir un desfile, de estar con las modelos, del público, de la moda, era muy complejo vivirlo sin público y a puerta cerrada. Es que ahí hay un paradigma que no sé qué tan cierto sea y es que eso podemos reemplazar y que no. Ejemplo, las revistas se reemplazaron en revistas virtuales y bien que mal ha funcionado, ¿sí? Pero reemplazarlas, por ejemplo, ahora iba a decir acuartelamiento, se me escapó la palabra, en el confinamiento, por llamarlo de alguna manera, los desfiles que han realizado generalmente no han funcionado, porque es que conectar y transmitir esa sensación no se da, ¿sí? Una modelo caminando sola en su casa porque le mandaron el vestido, eso no transmite la sensación de una pasarela. Entonces, hay formatos que yo creo que hay que reinventarlos totalmente. El formato de la pasarela, me imagino que hay que reinventarlo de una manera radical para ver cómo se puede transmitir esa sensación. Y hay herramientas visuales modernas que terminan metidas en un aparato de esos que pueden hacerlo. Pero, ¿qué cubrimiento puedo hacer? ¿Qué cubrimiento puedes hacer si está transcurriendo una pantalla? Casi que el cubrimiento termina siendo hacer capturas de pantalla y ordenarlas de otra manera, darles una nueva forma y una nueva presentación a eso para poder hacer un resumen de lo que sucedió en el evento. No lo veo de otra forma. Sí, pero digamos que el momento de que tú estás en un desfile, o que estás, bueno, ya no tenemos ni siquiera eventos sociales como tal. Ya no hay vinito. ¿Cómo, tú dices que se puede transmitir a través de otras tecnologías? ¿Cómo podemos llegar a crear esa sensación siendo docente, que quizás como docente seguramente estarán en esa discusión muy pronto con sus estudiantes y con quienes quieren ser fotógrafos, porque a lo mejor quienes quieran ser fotógrafos estarán pensando, ¿será que sí vuelvo a ser fotógrafo? O sea, ¿se justificará elegir esta profesión cuando quizás es tan difícil ya hacer fotografía o solo lo va a hacer para mi Instagram? O sea, eh, ¿qué sientes que puede pasar en ese sentido siendo docente? ¿Qué le podrías decir a los estudiantes? Venga, usted va a ser fotógrafo. ¿Vale la pena ser fotógrafo hoy en día? Quizás se vuelva fotógrafo de la calle, como Juan Cristóbal Cobo, que es un gran fotógrafo y lo entrevistamos y es un experto en fotografía de la calle, o como otros colegas, o va a crear un universo artístico alrededor suyo, pero quizás el que quiera ser reportero gráfico, el que quiera cubrir eventos, el que quiera hacer bodas, eh, va a ser un poco difícil. Yo creería que es al revés, Oscar. Creería que todos los campos de fotografía que tienen que ver con registrar eventos, bueno, casi todos los campos que tienen que ver con registrar eventos van a seguir funcionando. O sea, vamos a necesitar reporteros gráficos porque situaciones que necesiten una cámara y un registro va a seguir sucediendo. La fotografía social seguramente va a tener un auge porque de pronto no todo el mundo se puede mover, entonces mostrar las fotos de mi evento a los amigos que estuvieron por fuera de la ciudad, por fuera del país y no pudieron llegar, va a tener un valor importante y esas imágenes van a tener, digamos, un interés en una mejor realización. Me preocupa más el sentido de la fotografía comercial. Uno, porque obviamente los celulares nos han reemplazado. Dos, porque para poder transmitir, por ejemplo, la sensación de un desfile, es probable que haya entonces que hacer una producción con, digamos que un poco cinematográfica, peguémonos de ese cliché, ¿sí?
para que pueda transmitir esa sensación como la transmite el cine en algunos momentos y uno quede emocionado porque hubo una música, unos movimientos de cámara, ¿sí? De pronto algunos efectos visuales adicionales que lograron transmitir la sensación del desfile, así no hubiera nadie en una primera fila para poderlo observar, sino todo el mundo a través de las pantallas. Pues es una reflexión, es una reflexión muy válida. Pero mencionas ahí un tema que quizás hay que reflexionar y seguramente en la universidad también estarán en esa discusión. ¿Hasta qué punto el celular está reemplazando la cámara a la 35 milímetros? Yo sé que te gusta el pentaprisma, pero viendo esa comparación y ya como docente, Mm. eh, ¿qué sientes en esa competencia que hay tan intensa entre los celulares para alcanzar la mejor cámara posible del mundo de un celular, la fotografía tradicional, e inclusive podría decirse que los celulares ya han reemplazado las cámaras compactas, pequeñas, Sí, como claro. eran antes las Canon o las Nikon? Pero que, ¿cómo puede ser esa competencia? ¿Hasta dónde puede llegar ese cambio de chip en cuanto a la fotografía y en cuanto a las herramientas para hacer fotos? Yo digo que el problema no es la herramienta, como con el cuento, no, el problema no es de India, no de flecha, o es al revés. Eso lo decía mucho Porras. Sí, sí, eso le decía mucho Porras. Eh, yo no creo que el problema sea el Por- celular, ni el problema sea que lo haga con una cámara SLR, ¿sí? O con una mirrorless. Creo que el asunto es cómo creamos las imágenes. O sea, la reflexión tiene que estar a cómo creamos las imágenes, cómo las hacemos, cómo hacemos imágenes que comuniquen mejor. Y yo creo que el trabajo del fotógrafo necesita reorientarse otra vez a entender que somos unos comunicadores a partir de la imagen, más que unos operadores de unas cámaras fotográficas, que en muchos momentos fue lo que nos fue convirtiendo el mercado y la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ¿tú crees que la tecnología hace que nos volvamos simplemente operarios? ¿O cómo poder ser distintos? Creando mejores imágenes, pensando en la imagen que estamos creando. Yo creo que este problema no es nuevo, Oscar. En 1888 una marquita llamada Kodak sacó su primera cámara fotográfica al mercado y se llamaba la Kodak 100. Y para los fotógrafos serios de la época, los que hacían colodión húmedo y todo eso, fue una revolución tan berraca porque sintieron que esa gente que compraba esa Kodak 100 estaba haciendo exactamente lo mismo que ellos podían hacer. Y esta gente en reacción a eso creó el pictorialismo, que fue el primer movimiento artístico fotográfico que vendió la fotografía como arte. O sea, lo que le demos al pictorialismo es mucho, así visualmente no seamos pictorialistas hoy en día. ¿Qué hicieron? Repensaron la forma de hacer la imagen, ¿sí? Ese repensarlo fue momentáneo, sí, tuvo su momento largo, como 30, 40 años, pero tuvo sus frutos importantes. Básicamente con los celulares nos pasó lo mismo. Llegaron algo y los fotógrafos dijimos, esa gente puede hacer exactamente lo mismo que nosotros. Y nosotros no nos hemos puesto a pensar seriamente en cómo es que tenemos que volver a hacer las imágenes para que sean diferentes a las imágenes que hace la gente con su celular. En eso que mencionas, hablando con Andrés Sierra, de pronto le preguntaba, bueno, ¿qué fotógrafos admira o te inspiran o sigue? Realmente él va por su propia inspiración Así, y su pensamiento, y de hecho no mira redes sociales. Ahora está publicando unas fotos muy bellas en su Instagram y, y muy inspiradoras y muy él, pues, muy su personalidad y su trabajo profesional, que es muy valioso y artístico. Pero entonces, ¿qué puede inspirar a un fotógrafo? ¿Cómo puede lograr eso que tú mencionas de, bueno, vaya y haga fotos distintas, vaya y produzca distinto? Ese pensamiento fotográfico, ¿cómo puede lograrse desde el punto de vista, o sea, cómo se lo dirías tú a tus estudiantes? Vaya, haga fotos, o cómo esa imagen que yo puedo crear en mi mente se puede lograr volviendo a la realidad. yo creo que hay gente que lo logra por inspiración, tiene una sensibilidad para ver que encuentra unos temas que los demás pasan de largo por ellos. Hay gente que lo logra por trabajo, o sea, hay fotógrafos que uno los conoce, yo he visto, he tenido alumnos que uno sabe que tienen un ojo prodigioso y que su mirada es capaz de encontrar lo que nosotros, por lo que nosotros pasamos de largo. Hay otros que uno ve que a punta de trabajar y trabajar encuentran como una vetica. Si en algún momento toman una foto donde descubren algo interesante y esa beta es una beta explorable en términos de imagen y por ahí se van. Creo que no hay una fórmula mágica,
porque cada uno de alguna manera somos distintos en la manera que afrontamos la imagen. Al final la conclusión es que se da a partir de trabajar mucho, de disparar mucho. Yo creo que en mi proceso, por ejemplo, yo no considero que tenga un ojo privilegiado. Ahí me ha tocado explorar los temas y darles vueltas hasta que les encuentro como el sentido en que puedo encontrar una mirada diferente a lo que la mayoría hacen. Al menos trato de definirme en esos términos. Pero hay gente que uno los ve tomar fotos y uno dice, qué capacidad tan espectacular para encontrar cosas y para encontrar una manera diferente de ver. Que bueno, yo creo que aquí hay mucha gente que, bueno, no sé si estarán tus alumnos también, y gente que nos está viendo. Por ejemplo, ¿qué autores tú recomiendas siendo docente? ¿Qué personas, Instagramers, pues, o de Instagram, cuáles son esos fotógrafos que a lo mejor tú recuerdas en este momento que tú digas, vea, este le sirve de inspiración, mire este? Y volviendo un poco al principio cuando hablábamos de esos 7 retos que tú le pones a tus estudiantes. Eh, para mí yo soy amante de los fotógrafos clásicos, es que yo me armé como fotógrafo en los ochentas. Entonces mis referentes son Abe, Don Penn, Newton, los más recientes son Cuenco, Irving Olaf, Tim Walker, que me fascina, Paolo Roversi, que también me encanta, que es un pictorialista, o sea, el pictorialismo no ha muerto totalmente. Eh, Esos son como mis fotógrafos, sí, yo creo que mis lecciones y lo que quiero aprender todavía sigue en esos autores. De vez en cuando encuentro fotógrafos nuevos, hay una fotógrafa nueva llamada Elisabetta Porodina que me fascina lo que hace, sí, que es ahí donde uno empieza a ver lo que llamamos ojos prodigiosos. Hay una fotógrafa nueva italiana que hace días no le veo cosas, no le veo cosas, que se llamaba Jessica Di Maio, o se llama Jessica Di Maio, y hay otra que se llama Carla, ay, se me olvidó el apellido de Carla, eh, ahorita me fijo, que tiene una forma de ver espectacular, ¿sí? Se me olvidó el de Carla, así, De esos clásicos, ¿cuál destacarías y cuál le dirías a la gente? Ah, mire este clásico porque lo puede inspirar. Quizás una vez, no sé cuál te... Irving Penn. De los ¿Qué es lo, clásicos, para mí Irving Penn me qué es lo fascina. que te gusta de él? Para que los quienes nos ven y quienes vayan a ver lo busquen. A mí Irving Penn me gustan dos cosas. Yo siempre que hablo de fotos de moda, digo que las fotos de moda son una mezcla de tres elementos. Una modelo, una presencia, que es lo que llamaríamos la moda, o sea, cómo se presenta esa modelo, y un espacio, que es donde nosotros los fotógrafos decidimos que ocurra la foto de moda. Los espacios de Irving Penn, cómo van evolucionando los espacios en la vida de Irving Penn, me parece una cosa fantástica. Cómo ese tipo fue capaz de viajar con esa carpa por todo el mundo, simplemente para darle una coherencia a lo que fotografiaba o en Amazonas, o en Marruecos, o en Arabia, o en Egipto, o en cualquier otro lugar, ¿sí? Y establecer a partir de esa unidad de espacio un cuerpo de un trabajo, me parece una cosa maravillosa. Y de los modernos que mencionabas a Di Maggio, la italiana, No, ¿cuál es la que a más, el partir que de los más mira? modernos, Elizabeth me encanta. ¿Qué te gusta de ella? Es una mirada fresca, es totalmente, de alguna manera es clásica, pero no es el clásico mío. Ella lo reinterpretó de una muy buena manera, ¿sí? Entonces uno siente como que hay una cosa que a mí me parece importante en las fotos de moda y es que hay una tensión entre lo nuevo y lo viejo. Yo creo que ella resolvió esa tensión entre lo nuevo y lo viejo de una manera perfecta. Que bueno, bueno. José, yo sé que tienes clase o tienes todavía un minuto ahí. Tienes Todavía clase a las 7 de yo la noche. retrasé 6:39. ¿A qué hora arrancamos? A las 6. No, Antes, todavía tengo antesitos tiempo. de las 6. Yo retrasé un poquito Ah, mi. bueno. Entonces, sería importante que hoy, en este momento, ah, que la gente siga en su casa todavía en cuarentena, que tenemos la oportunidad de fotografiar a nuestro alrededor y lo conversaba con algunos amigos hoy en día. Eh, Henry Agudelo, por ejemplo, tiene puestas cámaras en todas las ventanas de su casa, registrando lo que hay alrededor. Es un reportero gráfico, Espectacular. nato. ¿Qué recomendarías hoy a la gente fotografiar en su casa, en sus hogares, en cómo verse? O sea, yo sé que tú no lo has hecho, mal ejemplo para los Yo, fotógrafos, pero has estudiado mucho para preparar tus talleres. Pero ¿qué recomendarías hoy a la gente que aún estaremos hasta el 31 de agosto, muchos en cuarentena, algunos saliendo y trabajando?
pero esas recomendaciones para hacer fotos, ¿qué les dirías tú? Vea, yo soy profesor de fotografía. Si quieren hacer buenas fotos en la casa, búsquense estas opciones, estas oportunidades para hacerlo y compartirlo. Pues podían hacer el ejercicio de la esfera y ahí se entretienen un ratico. Podían coger un objeto y explorarlo en términos de forma, volumen, textura, ¿sí? Concentrarse en un objeto y concentrarse en tratar de sacarle el máximo provecho a algo que supuestamente han visto todos los días y que pueden llevarlo mucho más. En estos días tomé una fotico, cayó una hojita seca adentro del balcón y la cogí, la puse sobre un papel blanco, la luz era perfecta y disparé. Esa foto satisface mis necesidades de imagen toda una semana. ¿Por qué? Porque es llegar a hacer una foto como la hacían, en este caso era, ¿cómo se llama ese señor? Albert Renger Paz, uno de los fotógrafos de la nueva objetividad, que eran capaces de sacar la mayor cantidad de información de un pequeño objeto que tenían al frente. Entonces, a mí me parece que hay un ejercicio interesante. Busque un objeto y trate de sacar la mayor información posible. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? Buscándolo, mirándolo, fotografiándolo. ¿Lo tienes ahí a la mano para que nos lo muestres? La foto que veo en mis historias y la puedo volver a repostear. Yo no sé si la puedo repostear ya, pero la reposteo ahorita apenas terminemos. Apenas me cuelgues. Pues está en el Apenas, otro teléfono. aquí lo estoy haciendo en el teléfono en este momento. Vamos a ver si me da. Hay una cosa importante para quienes han estado llegando. Estamos con José Luis Ruiz, docente universitario de fotografía, fotógrafo de moda, administrador de empresas, con quien hemos discutido cómo serán los cubrimientos de fotografía y de moda con esta situación donde estamos en un 100% digital. Puede ser un poco obvio, pero sin embargo con eventos que también serán 100% digitales. Que de alguna manera es un reto para todos nosotros cómo cubrirlos, cómo trabajarlos, cómo hacerlos, qué camino coger. Eh, Sin embargo, es un reto para los fotógrafos. Yo sé que habrá muchos fotógrafos, Quedó torcidita, especialmente los pero ahí se fotógrafos fue. sociales. Eso, los fotógrafos sociales pueden estar un poco inquietos, pero José también nos dice que habrá muchas oportunidades para todos. Pero pensando en todo ese mundo digital, ¿tú crees que qué área de la fotografía se irá a destacar más o qué fotógrafos podrán, digamos, tener más opciones o más oportunidades en este mundo 100% digital? Sabemos que puede ser un poco más difícil para nosotros los mayorcitos, que los jóvenes vienen ya con ese pensamiento y hay unos grandes fotógrafos, digamos, haciéndolo con celular, inclusive, y cámaras que tienen ya resoluciones de 108 megapíxeles como la Samsung S20 Ultra o lo que viene con Huawei con el P40. ¿Qué sugieres? ¿Qué pasará con esos fotógrafos? ¿Cuál es el mejor camino para echar para adelante? ¿O qué fotografía sientes que puede ser la más interesante para un fotógrafo que quiere incursionar en el tema? Yo creo que no, ¿cuál es más interesante? Creería que depende de los intereses de cada uno. A uno nos gusta mucho la fotografía comercial, a otros les gusta la fotografía artística, a otros viven por los sucesos y el fotoperiodismo. Creo que para todos hay espacio. Yo creo que también nosotros los fotógrafos tradicionales nos quejamos mucho de que el celular se nos ha metido en el rancho, pero el celular también ha traído la oportunidad de que hay todo un mercado, todo, ahora sí que es cierto, ¿sí? De que el mercado digital se disparó. O sea, yo creo que si alguien no había comprado algo en su vida por medios electrónicos, esta cuarentena lo obligó a hacerlo. Y eso significa que el mercado de venta de fotos vía Instagram, vía páginas virtuales, como lo quieran llamar, ¿sí? Se disparó y todos van a necesitar imágenes para vender. Instagram, con todo lo bueno y lo malo, pide cada rato a la gente que le esté subiendo fotos y a las empresas que esté subiendo fotos y nosotros vamos a tener que suplir esa necesidad de imágenes de las empresas. Entonces campo hay, yo creo que campo hay, es encontrar los huequitos para uno poder, los nichos de mercado que llamamos en administración, para que cada cual se pueda ir acomodando. Bueno, tú seguirás siendo docente. Sé que tienes otros proyectos personales y propios. ¿Qué le espera a José Luis Ruiz en un futuro? Pues yo ¿Qué espero proyecto seguir tiene? y disparando fotografía comercial, que es lo que me gusta, y obviamente mis proyectos personales. Yo creo que este año se nos atravesó en varios proyectos personales, a todos.
hay que ver cómo reacciona el mercado para poderlo sacar más adelante. Bueno, José, yo respetando tu espacio porque sé que ahorita tienes clase, quiero darte las gracias por aceptar esta invitación de Cámara Luz y Con el Jacob. mayor de los Eres gustos. un docente muy reconocido porque muchos estudiantes exitosos y fotógrafos jóvenes han pasado por tus clases. Obviamente no tenemos que preguntarte la edad porque te ves todavía Gracias. muy joven, pero sí darte las gracias e invitarlos a que continúen en los live de Cámara Luz y a los tips que estamos dando de fotografía. Obviamente estamos tratando de entregar contenido de valor durante toda esta etapa en la que estamos viviendo y donde tendremos muchos aprendizajes. Este jueves tendremos a Mauricio Vélez, un fotógrafo bastante reconocido a nivel nacional, con unas producciones de libros hermosos y también que tiene una teoría eh, para potencializar ciertas capacidades digitales y de reinventarnos, que es una palabra pues que todo el mundo está usando hoy en día, pero es la verdad. Aquí nos dicen que somos viejitos también pensando en la enseñanza de José. Ahí van manifestándose las exalumnas. Bueno, mucho éxito con las exalumnas veo. Entonces, queremos invitarlo a que sigan las redes de Cámara Lucía, el sitio web de camaralucia.com, que sigan a José, JLR underline fotógrafo. Ahí van a ver unas fotos hermosas de moda, de pronto muy buscadas desde el tema desde la iluminación, que creo que es un fuerte tuyo. Así que gracias a todos por acompañarnos. Hoy un poquito más tarde, ya se oscureció. Mm, Antes estábamos empezando a las 4, pero ya estamos trabajando, entonces los horarios son un poco más más complejos. complejos. Así que muchas gracias, José, y mucha Muchas suerte. gracias por la invitación. Ahora en clase, que sigues a Ya clase enseguida. tenemos una revisión. Ya el curso terminó, era el curso de iluminación. Pero quedamos en una clase adicional donde me van a mostrar ciertos proyectos que han desarrollado en estos días. Bueno, así que muchas gracias a todos y esperamos vernos este jueves y en los tips de fotografía de cámara lúcida. José, mucha suerte en clase ahorita. Justo, listo, hasta luego y gracias. Chao. Chao.